Hola, mi nombre es María Emilia y mi grupo está conformado por Germán, Jonathan y Felipe. Se va a hablar de lo que se realizó para el experimento de movimiento armónico simple, en el cual se utilizó un instrumento que permitía simular un péndulo simple. El objeto se desplaza un determinado ángulo de su posición de equilibrio. Cuando se altera esta posición, el objeto comienza a oscilar y describe un movimiento armónico simple. En el caso del péndulo, la trayectoria descrita es un arco circular de 1 a... Bueno, en esta imagen se evidencia cómo es el movimiento del péndulo simple que está bajo una superficie, un objeto sostenido de un hilo de masa despreciable, como se dijo anteriormente, y tomando esta posición como la posición de equilibrio, se da una alteración que desplaza al objeto cierto ángulo. En este caso se toma el ángulo como ángulo θ. Bueno, el desplazamiento es la distancia dirigida de un objeto en movimiento armónico simple respecto a su posición de equilibrio. Bueno, se debe tener en cuenta también que la distancia máxima alcanzada por un objeto respecto a su posición de equilibrio es la amplitud de la oscilación. Un ejemplo del movimiento armónico simple se puede evidenciar en un reloj de péndulo al cual se le está acabando la cuerda internamente y este sigue marcando el tiempo correctamente porque el periodo no cambia al disminuir la amplitud, como muestra la ecuación del periodo, en el cual el periodo es independiente de la amplitud. El movimiento armónico simple se rige por esta fórmula, que es la fórmula del periodo. El periodo es el tiempo que tarda el péndulo en realizar una oscilación. Una oscilación es el movimiento realizado por el péndulo desde una de sus posiciones extremas hasta otra y su vuelta hasta la primera posición. Entonces, el periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de L sobre G, en los cuales L es la longitud del hilo, que se mide desde el punto de suspensión hasta el centro de gravedad del objeto que oscila, y G, que es la aceleración de la gravedad. Aquí se tiene en cuenta que cuando un objeto se perturba de su punto de equilibrio, va a formar un ángulo θ, como se dijo anteriormente, y esto es la amplitud, que es el ángulo formado por la vertical del hilo cuando el péndulo está en una de sus posiciones iniciales. El movimiento del péndulo se tienen 4 leyes. La primera ley dice que el periodo del péndulo es independiente de su amplitud. Esto lo vimos evidenciado en el experimento, puesto que se tomaron varias medidas con diferentes amplitudes, y tanto en las grandes como en las pequeñas se encontró que se da el mismo periodo. La segunda ley dice que el periodo del péndulo es independiente de su masa, y la tercera ley dice que cuanto más largo sea un péndulo, mayor va a ser su periodo. Entonces, como se vio en la fórmula del periodo, el periodo de un péndulo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de su longitud. Y la cuarta ley dice que el periodo de un péndulo es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad. En el instante en que el péndulo alcanza su posición extrema, su velocidad es nula, e inmediatamente después el movimiento cambia de sentido. Sin embargo, la fuerza en este punto alcanza su valor máximo. Esto nos lleva a concluir lo siguiente, que la fuerza del péndulo no es constante y está siempre dirigida de modo que tiende a llevar el péndulo a su posición de equilibrio, que sería en este caso. En cuanto a la velocidad del péndulo, se puede concluir lo siguiente: esta no es constante, la velocidad se anula en posiciones extremas, su valor es máximo al pasar por la vertical, y por otra parte se debe saber que la aceleración en el movimiento del péndulo no es constante. Nos encontramos aquí para explicar el funcionamiento del programa Tracker. En principio vamos a importar un archivo de video. Importaremos este de acá.
para poder trabajar con el video debemos aplicar un filtro para rotarlo. En este caso aplicaremos este para que la figura quede derecha. Paso siguiente, pondremos el sistema de coordenadas y la medición de los puntos, una vara de calibración. En este caso nosotros sabemos que la distancia entre estos dos puntos de acá es de aproximadamente 5 centímetros, entonces simplemente la pondremos más o menos así y decimos que son 5 centímetros. 5 centímetros. Ahora procede calibrar el sistema de coordenadas. Por preferencia nosotros hemos decidido colocarlo justo cuando la masa se encuentra en todo el eje, aproximadamente es este punto. Paso siguiente, crearemos la masa, una masa puntual. Será una masa de trayectoria automática. Con el comando Ctrl Shift seleccionaremos el punto donde se encontrará la masa. Generalmente utilizamos esta parte grisácea de la masa porque es bastante fácil de seguir por el computador. Sin embargo, utilizamos partes cafés para que no se confunda con el fondo. Después de eso simplemente le damos a Search y el programa empezará con su trabajo. Podemos observar que a este lado empezará a generar la gráfica de la función que va generando la masa al moverse. Es aproximadamente una función sinusoidal. En este momento el programa ya ha concluido con el análisis de la figura. Podemos observar la función aquí. Ahora lo único que procede es recortar las partes en las que la masa no se mueve. Con eso lo haremos con esta flecha acá. Y el punto exacto en el que empezaremos el video será este de acá. Y por cuestiones de tiempo simplemente recortaremos un poco al final del video para no exceder los 10 segundos. Aproximadamente en este punto de acá. Así es como concluimos el trabajo en Tracker. Veremos las conclusiones del experimento. Una conclusión que encontramos fue que la velocidad es mínima en los extremos del péndulo y máxima en el punto de equilibrio, como se puede evidenciar en esta gráfica. Sin embargo, la aceleración es inversa de esto, es mínima en el punto de equilibrio y máxima en los extremos del péndulo. Aquí tenemos las demás gráficas de las funciones que obtuvimos. Esta es de 80 centímetros con ángulo de 30 grados y podemos observar que su posición en Y también es sinusoidal. Podemos observar también que el periodo no cambia en función de el ángulo. Aquí tenemos un ángulo de 5 grados y una longitud de 40 centímetros y el periodo es aproximadamente 1.3 segundos. Aquí, cortando esta parte, también es aproximadamente 1.3 segundos y aquí también es aproximadamente 1.3 segundos.